sindicatos. Sindicatos que para el anarquismo crean a finales del siglo XIX, en su vertiente internacional, en la Asociación Internacional de los Trabajadores, en la vertiente de España, en la Confederación Nacional del Trabajo. Es esa asociación del mundo del trabajo a la que se la dota de unas ideas anarquistas, con una ideología propia, que pone en práctica aquí y ahora los principios del anarquismo, que son los principios de la sociedad que quiere construir, donde hay una identidad de medios y fines, una coherencia de medios y fines. Es el desarrollo de la sociedad del porvenir, sin Estado, sin capitalismo, sin religión. Es ese contenido que dan los sindicatos, pero no solamente el contenido ideológico, el contenido de las reivindicaciones, que sean iguales, el contenido de las luchas, que sea por medio de la acción directa, y el contenido de ir a superar y a poner en lugar del capitalismo, del Estado y de la religión, poner en su lugar unas colectividades, un comunismo libertario, una organización económica sin Estado y una organización económica libre, donde decían los trabajadores que es el aspecto libertario. Por eso el anarquismo lo que habla es de la coherencia de medios y fines, es por lo que habla de la acción directa, es por lo que habla de poner en práctica aquí y ahora los principios del anarquismo, que son el aprender a vivir de la sociedad que queremos construir, porque pedagógicamente no hay saltos en el vacío, no hay saltos genealógicos. Si alguien quiere aprender medicina, tiene que ir a la facultad de medicina. Si alguien quiere aprender arquitectura, tiene que ir a la facultad de arquitectura. Y si alguien quiere aprender de la igualdad y de la libertad o del anarquismo, tiene que practicar la igualdad y la libertad. No hay saltos. No hay saltos de conquistemos el Estado y desde el Estado transformaremos la sociedad en una sociedad sin clases. Donde eso se puso en práctica ha fracasado estrepitosamente, o han venido a reproducir lo que querían sustituir. El ejemplo de Rusia. Voy a poner el ejemplo cercano, actual. La nueva burocracia económica y política en Rusia está acumulando riquezas, como algunos magnates, que con 40 años de edad biológica, han acumulado fortunas de 12.000 millones de euros o de 15.000 millones de euros. Eso solamente se puede hacer apropiándose de los recursos sociales, apropiándose de los recursos de la sociedad por medio de un aparato político que le concede a él esos privilegios y que se los va a defender por la fuerza, porque ¿quién es capaz de acumular en 40 años de edad biológica 15.000 millones de euros? ¿En base al trabajo? ¿En base a la ingeniería financiera? ¿En base a las oportunidades? ¿Y por qué y no otro? Porque desde las estructuras de poder de la Unión Soviética, las minorías privilegiadas, que eran las élites de la burocracia del poder político, económico, los gestores, lo que Abraham Guillén en una obra suya llama la nomenclatura, esa nomenclatura ha transformado de gestores de un Estado en gestores de ese Estado para el beneficio particular. Por poner un ejemplo, si quisiéramos poner cualquier otro ejemplo de las burocracias sindicales y políticas en la Europa de socialdemocracia avanzada, lo podríamos poner. El último ejemplo, en Austria. La mayor crisis bancaria en Austria ha saltado a la luz y lo publica la prensa hoy. Hoy me refiero 4 de julio del 2008. No penséis que os estoy hablando de la estratosfera, sino noticia publicada en Austria el 4 de julio del 2008. Es decir, hoy, uno de los mayores bancos de inversión del país ha entrado en una crisis total porque le han robado 1.700 millones de euros. ¿Quién se les ha robado? Sencillamente, el jefe de los sindicatos, apoyado por la socialdemocracia y por las burocracias sindicales. Esa revolución y esas prácticas que querían hacer de cambiar los modelos sindicales y se transformaban en burocracias sindicales y políticas, sabemos para qué lo han hecho. Para apropiarse de los recursos públicos en beneficio particular. He puesto un ejemplo porque es el de hoy. Podría poner cualquier otro, pero me voy a centrar en este, por no entrar en otro. En definitiva, el capitalismo no es solamente una organización económica, es una organización política que necesita el Estado. Y es una organización ideológica que necesita la religión como ideología para sustento y adormecimiento de los pueblos. Por tanto, si desde el anarquismo nos planteamos la sustitución y soluciones al capitalismo, nos tenemos que plantear soluciones al capitalismo, al Estado y a la religión. Es el planteamiento de por qué el anarquismo entiende que hay que cambiar radical y revolucionariamente la sociedad. Hay que cambiar el Estado y destruirle. No lo necesitamos para nada. Hay que cambiar la religión y destruirla. No la necesitamos para nada.
Solamente nos es útil el sistema económico, porque tenemos que vivir de la producción, pero gestionado por nosotros, autogestionado por los trabajadores, por el sindicato de los trabajadores, que es la autoorganización de los trabajadores, con unos principios y unos criterios de igualdad real para todos, con esa fórmula que cuando la CNT tuvo fuerza suficiente puso en práctica. La puso en práctica en las colectividades libertarias del 19 de julio de 1936 como respuesta además a un golpe de Estado fascista del capitalismo y de la Iglesia en España, y puso en práctica la construcción de las colectividades libertarias y del comunismo libertario en base a un dictamen de un congreso de la CNT del 1 de mayo de 1936, es decir, 2 meses antes de la respuesta social. Y toda la construcción social del comunismo libertario de la CNT se basaba en 2 principios. El principio de que cada cual tiene que aportar según sus posibilidades, con las únicas limitaciones morales e intelectuales que tenga, y el segundo principio, que cada uno tiene que recibir según sus necesidades, con las únicas limitaciones materiales que tenga la sociedad en su conjunto. Y con esos 2 principios, de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, llevado a la práctica, la CNT construye todo el sistema económico de las colectividades libertarias. Y aquí lo dejo, porque no me voy a extender más, Muy bien. y ya que sea realmente la charla debate que habíamos planteado.